Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo para una entrega más. Vamos a empezar con los vídeos de la metafísica de la fabricación. Empezamos hoy con el primero y sobre todo se titula, vamos a empezar con la primera división. Voy a dividir la metafísica en cuatro divisiones y vamos a empezar en este vídeo con la primera para que se entienda mejor. ¿Sí? Este lo he titulado La loca idea. Y bueno, antes de lanzarme a contar la metafísica de la separación, yo quiero aclarar que el planteamiento que voy a hacer sobre la metafísica es una metáfora, igual que hice al explicar también la creación. Esto lo utiliza también Jesús en el curso y hay que diferenciar, ¿no? Cuando habla en metáfora y cuando habla eh, literal. Entonces voy a intentar explicarlo así, tipo cuento, para que se entienda bien, desde una mentalidad dual o lineal, como es la nuestra. Eh, entonces, todo esto que pareció ocurrir no fue un proceso lineal. Eh, en realidad, en el sueño, o sea, la mente separada, se piensa que esto está ocurriendo ahora, pero fue tan solo un instante al que se le llama instante ontológico. Así que fue algo simultáneo y no en secuencia. Por lo tanto, hablamos de un proceso que refleja una mente separada que jamás existió realmente. Esta sucesión de divisiones son fragmentaciones que parecen ocurrir dentro de la mente separada siempre. Bien, y como he comentado, para facilitar la explicación, lo voy a dividir en cuatro separaciones, cuatro divisiones, cuatro fragmentaciones. Vale, también quiero añadir que lo que hace el curso, o sea, lo que hace que el curso sea único entre todas las espiritualidades, incluso todas las religiones del mundo, tanto a nivel occidental como oriental, es la forma en que integra su metafísica. Es una metafísica no dualista, porque lo hace desde una psicología muy práctica y muy sofisticada. Entonces, el perdón es el concepto que unifica la enseñanza metafísica de que el mundo es una ilusión no creada por Dios. Por lo tanto, no hay nada que perdonar, puesto que las ilusiones son sueños y estos no pueden ubicarse ni en el tiempo ni en el espacio, que son también ilusorios. Entonces, la metafísica de un curso de milagros se convierte en la base de todo lo que el curso enseña sobre el perdón. Es decir, la idea clave en la metafísica es que el mundo es una fabricación de la mente que fue fabricado como un escondite para que Dios nunca nos encontrara. Una idea que al principio puede parecer así abstracta y ajena a nuestra experiencia, pero que aún así es la base para lo que el curso enseña sobre el perdón. El hecho de centrarnos en la metafísica también nos va a permitir comprender con mayor profundidad el hecho de que no caigamos en una trampa del ego espiritualizado en la que se cae muchísimo, ¿vale? Y es la trampa de pensar que el Espíritu Santo es un ayudante mágico, que se va a ocupar de todos nuestros problemas y necesidades. Desde los problemas menores, como por ejemplo, mmm, no sé, buscar un estacionamiento por la calle, o de curarnos de un cáncer, por ejemplo, o de tratar la paz mundial, o no sé, lo que sea, cualquier cosa. ¿Vale? Tenemos que tener muy claro que este curso no es un curso para mejorar
nuestras vidas. No es un curso para ser más felices. Para esto hay un montón de libros de autoayuda que funcionan aquí dentro de este mundo ilusorio, funcionan realmente. Yo siempre digo que todos estos libros son del ego, ¿no? Funcionan dentro del sueño, porque el sueño es del ego. Así que yo quiero dejar muy claro y desde la seriedad que no es un curso para mejorar nuestras vidas, sino que es un curso para despertar. Es un curso para despertar al soñador. Es un curso para volver a elegir, para tomar otra opción, otra decisión. Es decir, lo que vamos a hacer es, vamos a llevar la oscuridad a la luz de la visión de Cristo y no traernos la luz a la oscuridad, porque no es lo mismo. Así que repito, una de las enseñanzas esenciales del curso es que el propósito del Espíritu Santo o de Jesús es recordarnos la decisión que debemos tomar. Y esta comprensión, bajo mi punto de vista y con la experiencia que yo he tenido o estoy teniendo con el curso, no se hace posible sin entender el marco metafísico que propone el curso. Esto que quede muy claro. Entonces, todo lo que voy a explicar a partir de ahora en cada división es la fabricación dentro de la mente del Hijo de Dios. Fabricación es la ilusión, porque recordemos que las ideas no abandonan su fuente. Aunque, bueno, sí que vais a ver que conforme lo vaya explicando, para el ego las ideas sí abandonan su fuente. Vale, dicho esto, y ya me voy a meter en materia con la primera división, decir que otro término para la separación, pues bueno, es división, fragmentación, desgajamiento. También solamente se va dividiendo, se va separando o se va desgajando de sí misma. Este es el proceso del ego. Y me pongo en materia. Bien, la primera división o la primera separación, fragmentación, cuenta el curso que se produce cuando el hijo, en su actividad creadora, tuvo un pensamiento que el padre no asintió y que olvidó descartar. Y lo describe de la siguiente manera. Esto lo voy a leer textual. Dice, una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, se adentró en la eternidad, donde todo es uno. A causa de su olvido, ese pensamiento se convirtió en una idea seria, capaz de lograr algo, así como de tener efectos reales. Bien, es decir, una idea insignificante, desprovista de sentido, que se sostuvo en la mente del hijo por un instante, a pesar del rechazo del padre. El curso nos va hablando del contenido de este pensamiento a lo largo del texto y nos deja claro, esto nos lo deja muy claro para mí en el apartado de la autoridad, porque el problema de la autoridad sigue siendo la única fuente de conflictos. ¿Por qué? Pues porque el ego se originó precisamente como consecuencia del deseo del hijo de Dios de ser el padre de su padre. Y esta loca y diminuta idea que tuvo el hijo, una idea de separación y de ser independiente de su padre, o sea, es una pretensión totalmente ridícula del hijo, porque esto es algo que, si os fijáis, ni siquiera se da pues aquí en este mundo, ¿no? Imaginaros por un momento que un hijo le diga a su padre que quiere ser su padre, ¿no? O sea, sería un disparate y una auténtica locura. Nosotros estamos tan alejados de lo que realmente movió al hijo a tener este pensamiento
que lo que podemos hacer al final son meras especulaciones, hipótesis o aproximaciones. Por citar alguna, quizás el hijo se encontró con una característica que debió pensarla como un límite, ¿no? Porque como él había sido creado por el primero y ese lugar estaba velado para él, y al no poder ocuparlo, pues quizás lo puede sentir como una carencia. Es decir, apareció una condición que quiso cambiar y se le dijo que no. Y tal vez al sentir esa carencia se pudo pensar que era inferior al padre en características, en posibilidades, o se preguntó que podía haber algo aparte del cielo, etcétera. Son hipótesis al final, pero eh, pueden ser meras posibilidades solamente, y podríamos hablar de muchas otras cosas. Lo que sí es seguro es que este pensamiento, esta idea, llevaba implícita una secreta pretensión, y esta no es otra eh, que la de ser amado con un amor especial. Es decir, el hijo quiso disfrutar de una ventaja especial, que no es otra que la de ocupar el lugar de su padre. Y esto lo vamos a ver en la relación especial, ¿no? La relación especial está nacida de este deseo oculto de que Dios amara al hijo con un amor especial. Aquí precisamente triunfa el odio del ego, ¿no? Pero esto lo vamos a dejar para las relaciones especiales de amor-odio. La cuestión es que ese acuerdo no podía ser, porque si el hijo hubiera creado a Dios y Dios al hijo, el reino no podría expandirse y la creación quedaría limitada. Y entonces el hijo no podría ser co-creador con el padre. Es decir, hubiese sido como un círculo cerrado, ¿no? Entonces no hubiese podido haber la extensión que realmente hay del Padre al Hijo, a las creaciones de las creaciones, ¿no? Se hubiese cerrado en círculo. Entonces la idea parece ocurrir, y de la mente del Hijo se desprendió una pequeñísima porción que representa la idea de mejora no aceptada, y que el curso describe como la más pequeña de las olas del océano, para darnos un poquito una idea de la desproporción en relación con la magnitud de la mente del hijo. Bien, y este segmento diminuto de la mente del hijo pasó a ocupar lugar alguno en ninguna parte, pues nada existe fuera de la mente de Dios, es decir, mm, pasó a ocupar el lugar de la ilusión dentro de un sueño. Una vez que la diminuta y loca idea de estar separado pareció surgir, entonces esta se continúa dividiendo y dividiendo y dividiendo, ¿vale? Os voy a enseñar un esquema de lo que es esta primera división. Este esquema ya lo habíamos... eh, no se acaba de ver bien. Bien. Esta parte de aquí es la parte de la creación. Aquí ya hablamos de esta parte. Esto es lo único que es real. En esta parte de aquí empieza la fabricación. Para que os hagáis una idea del pequeño pensamiento, que se le llama también pensamiento extendido, porque es un pensamiento extendido separado, pensamiento separado. Si este segundo recuadro es la mente del Hijo de Dios, este cuadradito que veis aquí pequeño es la pequeña idea de separación. O sea, fijaros, evidentemente aquí queda como limitado, ¿no? Pero este recuadrito pequeño es esa pequeña parte de la mente de Hijo de Dios que pareció quedarse dormida. Y esto es lo que dice el curso, que es como una ola en un océano, porque no tuvo repercusión realmente en la realidad. No se notó. El resto de la mente
del Cristo siguió en comunicación con el Padre. Es simplemente una pequeña idea, es este cuadradito. Y esta pequeña idea se convierte en el pensamiento escindido, en el pensamiento separado. Vale. Recapitulando un poquito, la únicamente ahora parece coexistir con una mente separada, como habéis visto en este recuadrito, ¿no? Entonces el curso explica que lo imposible pareció suceder, pero en realidad nunca sucedió. Y además esto no tuvo efecto alguno en la realidad. Ya hablamos en la creación de lo que es la realidad, que no tiene que ver con la realidad que nos pensamos que es este mundo de sueño, ¿no? Esta fabricación. La divinota y alocada idea del Hijo, de estar separado de Dios, pareció entonces introducirse en la mente del Hijo. Y esta idea de separación es la idea de que el Hijo, de alguna manera, ahora está separado del Padre, tiene una mente, una voluntad, un yo separado, que es totalmente independiente de su creador. Así que ahora se puede observar a sí mismo y experimentarse a sí mismo en relación con Dios. Vale, entonces a partir de aquí parece, solo parece que empieza la locura. Porque lo que es imposible no puede suceder, ni sucede. Aunque presente apariencia de realidad, eh, y que tenga detalles que parezcan reales, no puede suceder. Así que lo que nos diga la razón, que es imposible, no ocurre. Aunque parezca real hasta el último detalle, no ocurre, porque lo imposible nada más puede suceder en sueños. Así que se sueña con el tiempo y con el espacio, ¿vale? Que al final son la misma ilusión, que se manifiestan de forma diferente, ¿eh? Pero son la misma ilusión. Bien, entonces del desprendimiento de esa minúscula porción que es la que os he enseñado, que es la supuesta separación, ¿vale? Esto no fue una pérdida realmente de perfección, sino que fue, lo voy a llamar una interrupción. Fue una interrupción en la comunicación con el Padre, porque parte de la mente se dedicó a otra cosa, simplemente. Se dedicó a soñar y así se debilitó la comunicación entre padre e hijo, ¿vale? Entonces, este diminuto pensamiento, que es realmente un segmento ínfimo de la totalidad de la mente del hijo, contiene toda la capacidad de creación que su creador le otorgó. Y ese poder extraordinario soñó en solitario el mundo que vemos y sentimos. Pero atención aquí, porque le faltó el acuerdo del Padre. Acordaros, en la creación expliqué que para que el Hijo pudiera nacer, llegó a un acuerdo con el Padre, porque el Padre se lo preguntó y el Hijo dijo, sí, Padre. Entonces, eh, él nació de este acuerdo de dos voluntades. Y aquí no se puede dar creación porque falta la voluntad del Padre. El Padre le dijo que no a esa petición especial. Por lo tanto, lo que hace el Hijo es imaginárselo y por eso lo proyecta hacia afuera, ¿vale? Y esta es la acción que emplea el curso para describir lo que el Hijo hizo en solitario. El curso emplea la palabra proyección, lo proyectó, ¿vale? En en estas condiciones comienza un universo que parece paralelo, donde parece poder cumplirse lo que se había negado en el cielo. Se cumple ser el padre de su padre, se cumple el deseo especial del Hijo de Dios. Así que de este modo aparece el ego.
que es la primera fabricación del Hijo de Dios. Voy a volver a sacar el esquema. De la pequeña parte de la mente del Hijo de Dios dormida, que es el pensamiento escindido, la diminuta y loca idea, aparece el tomador de decisiones. Hablaremos de él en la segunda división, ¿sí? Pero se equipara a la parte de la mente del Hijo de Dios dormida. Puede ser el observador, el soñador, ¿sí? Al final es el Hijo de Dios. Bien. Pacta consigo mismo y aparece el ego, que se proclama a sí mismo Dios. Y aquí ya está cumplida la petición del Hijo de Dios, ser el padre de su padre. ¿Qué pasa con este pacto? Que no tiene confirmación de la verdadera creación de Dios. Por lo tanto, no es real, es un sueño, ¿vale? Entonces, el ego se origina como consecuencia del Hijo de Dios de ser el padre de su padre. Pero realmente no es más que un sistema ilusorio en el que el hijo concibe a su propio padre. Su objetivo es alcanzar la autonomía como símbolo de la separación que es. Y me parece importante mencionar una característica esencial de la dinámica de división del ego, que es esta. Cuando la mente se divide, olvida aquello de lo cual se separó y solo retiene en su conciencia aquello en lo cual se convierte al separarse. Esto es una táctica del ego realmente, bueno, o sea, realmente que funciona, ¿no? Porque como se olvida, ya no sabe de lo que se separó. Entonces se piensa que es en aquello que se ha convertido, que es lo que está soñando, ¿vale? Y esto lo hace con cada división, se olvida de lo anterior. Si nos fijamos bien en este universo paralelo, se repiten muchas cosas de las que existen en la mente de Dios. Y una de las más importantes, esto lo quiero volver a mencionar, es el acuerdo de voluntades para materializar un deseo. Y el ego nació de esa misma manera, pactando con el Hijo. Pero como este acuerdo no tiene ningún tipo de validez, porque Dios no da el consentimiento, entonces es un acuerdo falso, ilusorio, ¿vale? Entonces, de este acuerdo nace el ego que toma su centro, es su nuevo paradigma y por eso el ego se piensa que es Dios, ¿no? Y entonces pareció, y solo pareció que daba comienzo un nuevo universo para el hijo, que es el que había deseado, creando a su padre y garantizando su independencia. Pero esto es pura ilusión, puro sueño, ¿sí? Así que para un poco recapitular, un poco acabar esta primera división, ¿vale? Es la mente la que se separa de la mente, ¿vale? ¿Por qué lo digo así? La mente, en mayúsculas, digamos, que se puede decir también yo superior, nos ayuda a comprender que estamos hablando de un estado intemporal eterno, porque solo había la mente totalmente unificada de Dios y de Cristo, ¿vale? Entonces, esta separación de la mente con M minúscula nos habla de la mente supuestamente separada del Hijo de Dios, que vamos a llamar este pensamiento escindido, ¿sí? Vale, para no confundir entre mente, que sería, o sea, mente y mente, ¿no? O sea, mente, esta es la mente con mayúsculas, ¿no? Del Hijo de Dios, y este cuadradito es la mente separada, o sea, es mente y mente, porque se separa la mente de la mente,
¿no? Por eso decimos que una va en mayúscula y otra va en minúscula. Uno no es uno es el yo superior y el otro sería el yo inferior, el yo pequeño, el yo que está dentro del sueño inexistente, ¿vale? Eh, y una vez que el sueño pareció ocurrir, entonces parecía que había dos mentes, la superior y la inferior. Es decir, la mente de Cristo y la mente de Cristo supuestamente dividida. Y con esto concluyo esta primera parte, esta primera división, ¿sí? Yo espero que haya quedado claro. Es una división dentro de la misma mente del Hijo de Dios, ¿vale? A partir de esta primera división, que es la aparición del ego, empieza la fabricación. Bien, espero que os haya gustado y que empiece a quedar clara desde aquí la metafísica. Recordamos que nada real puede ser amenazado y que nada irreal existe, pues solo Dios es.